El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra también nos ayuda a echar un vistazo al paquete económico 2016 que tendrá que ser resuelto, dictaminado, en fin, por los señores diputados, los señores senadores, y en la parte de presupuesto, es decir, del gasto público, pues solamente diputados, presupuesto de gasto. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Qué lectura le estás dando al tema del presupuesto? Ya hablamos con Miguel Mesmacher, el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda. Vimos unos, lo que llaman highlights, o sea, notas importantes alrededor de todo esto, pero tú supongo que ya le metiste más el diente. Mira, lo he estado estudiando, están los criterios generales de política económica, que para cualquier ocioso vale la pena verlos, pero si realmente alguien se quiere meter en detalle, pues hay que ver el paquete presupuestal. Pero en fin. Criterios es prácticamente el diagnóstico, los criterios generales y lo que basa la decisión del gobierno para actuar de un modo o no de otro. Exacto. Los criterios generales de política económica nos dicen cómo se ha desempeñado la economía hasta ahora, cómo se está desempeñando la economía del mundo, qué esperamos de la economía del mundo, qué esperamos de la economía mexicana y cuáles son las principales decisiones de política fiscal que estamos tomando. Es decir, respecto a lo primero, pues es un reporte que trata de vender la idea, es un poco complicado, que la economía se está recuperando. De hecho, si tú ves el crecimiento que se espera ahora para el 2015, todavía están en un rango entre 2 y 2.8%, y para el 16 creen que podría estar entre 2.6 y 3.6. Cabe recordar que esto de los rangos es muy nuevo. Si tú revisas los criterios generales previos, hace de 2 años para atrás tenían un número, porque además con un número tienes que calcularlo todo, porque si la economía crece a 3, los ingresos y muchas cosas cambian. Si ves con cuál están calculando realmente el presupuesto, están calculando con por arribita de 3, o sea, más o menos a la mitad del rango, que sería si resultara mucho mejor que este año. Pero nos indica con toda claridad los criterios que pueden pasar cosas que les preocupan: la debilidad de la economía mundial, la debilidad de la economía de los Estados Unidos, la incertidumbre financiera. Los criterios traen un tipo de cambio pues muy optimista para los precios de hoy. 15.9 para el año entrante. 15.90. 15.9. Cuando ahorita está en 17.20. Entonces hay una expectativa. Aquí está 17.14, Roy. Exactamente. Aunque ese debe ser el de ventanilla, ¿no? Sí. El interbancario, que es en el que está basado este 15.9, de todos modos es significativamente menor, aunque pues ya nos estamos ajustando a un nuevo tipo de cambio, porque en los últimos criterios pues el tipo de cambio andaba mucho más abajo. Tercera cosa que es importante subrayar, Pepe, es el primer presupuesto, no sé si austero, pero a la baja, porque los otros presupuestos habían sido de fiesta de gasto. Hubo esta expectativa por parte del gobierno de que si incrementamos el déficit público, la economía podría crecer más. El resultado neto es que para financiar ese gasto adicional tuvieron que cobrar más impuestos, y en el cobro de esos impuestos pues sustrajeron dinero de la economía, y el desempeño de la economía en los últimos 2 años ha sido muy por debajo de lo presupuestado. También aumentaron el déficit bajo el supuesto, digamos, keynesiano, de que si el gobierno gasta más, puede impulsar a la economía si ésta se encuentra bajo su potencial de crecimiento, y tampoco le salió. La buena noticia es que ya vieron las barbas de nuestro vecino, en este caso Brasil, remojar, y esta aventura de vamos a gastar para crecer, esa fiesta siempre ha acabado mal, y la buena noticia es que México está cambiando la tendencia del gasto, también cambiando la tendencia del déficit. Es el primer criterio general de política económica de esta administración que tiene una disminución en el déficit. Todos los otros nos prometía que para los años futuros iba a bajar, pero para el año siguiente no. En este, por primera vez baja. Entonces eso sería lo más general. Presupuesto base cero, lo discutimos acá. Pues yo no veo ningún presupuesto base cero. Sí, no, está amarrado en un 80 y tantos % a la ley que establece cuotas fijas de acuerdo a ecuaciones respecto a participaciones federales, respecto al pago de la deuda. Deuda, pues nunca la puedes tocar, o para tocarla tiene un costo alto. Todo lo otro podría ser modificable con cambios de ley. Podrían acompañar el presupuesto con un cambio de ley. No lo hicieron, obviamente están en su pleno derecho para hacerlo, pero al no hacerlo, pues vemos que es un presupuesto
con componentes inerciales muy preocupantes, Pepe. Todo esto que nos dices son criterios macroeconómicos, de análisis y demás. Pero quien nos escucha quiere saber, bueno, ¿y a mí qué? Es muy buen punto. La gasolina, los deducibles, suponiendo que la gente pague impuestos. Esperemos que paguen. Esperemos que paguen. Vamos a ir, ¿y a mí qué? Es muy buen punto. ¿A mí qué? Primero, pues hay unas pequeñas flexibilizaciones en materia tributaria, en materia de deducción inmediata. Nos decía Mesmacher, por ejemplo, ¿se va a grabar con menos tasa, con menos interés, el ahorro? El ahorro. Y eso es estimulante. El ahorro, pues, la verdad es que a estas tasas ridículas que se están pagando en México y en el mundo, pues es en el margen. Y está bien, es un poco mejor que lo que teníamos antes, pero no cambia dramáticamente el hecho de que hoy si alguien quiere vivir... Pero bueno, es una buena señal para... Si alguien quiere vivir detrás de sus intereses hoy, tendría que tener una fortuna. Dinero, sí. porque no da a estas tasas de interés. Hay una promesa de flexibilización, porque todo tiene que pasar por los diputados y senadores, en el caso de la parte de ingresos. Hay una promesa de quitar algunos de los límites que se habían puesto, por ejemplo, en materia de ahorro. En la reforma fiscal se puso un tope a las deducciones que las personas físicas podían deducir, y había un tope específico para cuánto podías ahorrar en tu Afore o lo que fuera, pero como este tope era mayor que el otro, en la práctica estás limitado por cuántas deducciones personales podías hacer, que eran como 90,000 pesos. Hasta antes de esa ley podías ahorrar hasta 150,000 pesos, números muy redondos, y regresamos a esto. Son cambios menores. En el fondo, lo que se queda muy claro en estos criterios generales de política económica es que el gobierno ha recaudado más. Es decir, su reforma fiscal, en el objetivo último de una reforma fiscal, que es recaudar más, lo logró en cerca de poco más de 2 puntos del PIB. En ese sentido, es la reforma fiscal más exitosa que yo recuerdo. Vamos a ver si es sostenible. Hemos tenido otras que parece que empiezan a recaudar y luego la gente aprende cómo darle la vuelta, pero hasta ahora ha sido la más efectiva, razón por la cual estamos hablando de la reforma fiscal que más dinero lo ha quitado a los contribuyentes, y eso ha afectado, por supuesto, la capacidad de gasto y de ahorro de los mexicanos y ha desincentivado en alguna medida la inversión. Otro tema que parece muy importante, Pepe, que vamos a tener que entrarle como país, es la dinámica con la que están creciendo las pensiones. Si tú ves en el rubro de pensiones, buena parte de los cuales es para financiar pues a los que tienen pensiones del gobierno, que son mucho mejores de las que no tenemos pensiones del gobierno, crecerá este año, de acuerdo a lo programado, en casi 9%, mientras que el gasto en inversión decrece en casi 20%. ¿A qué voy con ello, Pepe? El pasado nos está castigando el futuro. Por haber tenido programas de pensiones que no son financiables con lo que se guardó, hoy estamos sacrificando la inversión para poder financiar estas pensiones. Si antes, en el 2012, las pensiones representaban como el 60% del gasto en inversión, para el año entrante las pensiones van a representar el 85% del gasto en inversión. Ahí hay un tema muy importante. No hay un cambio importante, por ejemplo, en el número de burócratas que tenemos. Hay un pequeño ajuste a los que dependen por honorarios, pero la gran masa salarial de burócratas federales y estatales no se le ve un cambio en ningún sentido importante. Hay algunas cosas simbólicas en reducir asesoría, coordinación de actos de la presidencia, pero no hay, por ejemplo, una reducción de fondo en los gastos de propaganda. Estaba haciendo cálculos para el artículo de mañana de Excelsior, Pepe. Tú sabes que el gobierno federal, el estatal y los órganos autónomos en propaganda gastan alrededor de 14,000 millones de pesos, que es lo que costó el año pasado el Instituto Politécnico Nacional. En otras palabras, si el gobierno no nos inundara con todos estos anuncios, podríamos tener otro Politécnico. No está mal. Yo sé que a las radiodifusoras no necesariamente les gusta, pero yo creo que es un tema que hay que tener presentes. El presupuesto para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores sube, lo cual es incomprensible. Este es uno de los presupuestos que no ha hecho más que subir y subir, siendo que los diputados hacen lo mismo que siempre. Es el mismo número de diputados, el mismo número de senadores. No hay ningún argumento para seguir subiendo, más que instrumento para repartir recursos, que son estas dos cámaras. Yo sé que el tiempo se nos va y tendremos que ir discutiendo esto con más calma hacia adelante, pero creo que
La buena noticia para el de la calle es que el gobierno no te va a quitar más impuestos, quizá te regrese un poco. La mala noticia para el de la calle que no tiene pensión es que si el gobierno va a invertir menos es porque está financiando las pensiones de fundamentalmente gente que trabajó en el gobierno y que no fue debidamente fondeado. Pero habría mucho más. Está el tema de las gasolinas. Ah, sí, claro. Que empieza a flotar en una banda con respecto a los precios internacionales a partir del 1 de enero. Exactamente. Yo le preguntaba a Miguel Mesmacher, al subsecretario de Hacienda, si esto implica que va a aumentar el precio de la gasolina. Y él dice, dependerá de los mercados internacionales, flotará sobre ciertos rangos de precio máximo, precio mínimo, para que haya mayor competencia, pero eso no garantiza que el precio que hoy pagamos por un litro de gasolina no vaya a ser un poco por encima, un poco superior de aquí a que llegan los otros a competir. Mira, yo creo que ahí la clave, Pepe, y no, a mí no me quedó muy claro en la lectura de los criterios, no sé si está en otro lado, es hoy por hoy hay un impuesto a la gasolina que es implícito, que es el diferencial entre lo que se vende allá afuera y lo que se vende acá. Como hoy es más caro que aquí afuera, eso le llamamos un impuesto. Si lo vas a dejar flotar, pues vas a tener que de entrada determinar pues, de qué tamaño va a ser ese impuesto y sobre ese cómo va a flotar. Eso no está claro. Ciertamente el movimiento va en el sentido correcto, que es cuando vuelvan a subir los precios de la gasolina, pues subirán los nuestros, y cuando bajen, bajarán los nuestros, como en Estados Unidos y en cualquier economía que no fija los precios. Pero el nivel específico habrá que ver los detalles. Gracias, doctor. Gracias. Por eso estamos como estamos. El doctor Elizondo Mayer Serra. Una pausa, volvemos.